Hola, ¿cómo se encuentran? Me gustó verlos o saber de ustedes. Gusto en saludarlos. Miren, estamos iniciando el video número 6. Es el último video de esta serie del dinero y de la política monetaria. Hemos aprendido bastante. Ya tenemos las bases necesarias para comprender los instrumentos de la política monetaria para que ésta pueda lograr una expansión monetaria o una contracción, como ustedes saben, con el fin de lograr crecimiento o bien control inflacionario. En el video anterior estuvimos explicando la lógica y los fundamentos de uno de los instrumentos, las operaciones de mercado abierto. Ahora continuaremos con la explicación de los otros dos instrumentos, ¿verdad? Que se refieren a la modificación de la fracción legal de reservas y también a la parte de el tercer instrumento que se llama la política de la tasa de descuento. Voy a compartirles el material que voy a utilizar en esta discusión con ustedes. Y bueno, aquí aparece una moneda mexicana. Ya hemos hablado de lo importante que es el dinero. El Banco Central regula la cantidad de dinero para influir en la economía apropiadamente. Como lo hemos dicho muchas veces, básicamente hay dos posibles escenarios. Un escenario donde se requiere expansión económica y el segundo escenario donde se requiere el control de precios. En este material, ¿verdad? Pretendemos discutir los dos últimos instrumentos, ¿verdad? De la política monetaria. Es decir, como ustedes pueden leer ahí en la parte inferior, lo relacionado con la modificación de la fracción de reserva por parte del Banco Central. La otra se llama la política de la tasa de descuento, que también vamos a explicar en este video, ¿verdad? Las ideas que hemos aprendido en los videos anteriores son ideas muy importantes. Este diagrama resultó ser muy útil. No hablaré ya tanto en detalle, solamente mencionaré que el Banco Central tiene el poder de inyectar dinero al flujo circular del dinero que se mueve entre el sistema bancario y el público. De esa manera logra, de alguna forma, aumentar la oferta monetaria y crear las condiciones para la expansión económica o el crecimiento. También puede extraer dinero de ese flujo, ¿verdad? Y de alguna manera contraer la oferta monetaria para crear condiciones de tal manera que se tenga la posibilidad del control de la inflación. Es lo que podemos comentar. Esas ideas siguen vigentes, no pueden desaparecer. Son la base de aplicación que de alguna manera representan la base para el fundamento y la lógica de los tres instrumentos. Nosotros ya hemos hablado, como se ha comentado, del primer instrumento que son las operaciones de mercado abierto, ¿verdad? Y aquí está el resumen de el poder del Banco Central al inyectar y de alguna manera extraer dinero del flujo circular. Lo que hace al inyectar es, a través de depósitos inducidos, pues aumenta los depósitos de cuenta corriente, que es lo que llamamos dinero bancario. Eso hace que la oferta monetaria crezca. Con la extracción de dinero del flujo circular, nosotros lo que sabemos y que ya discutimos suficientemente es que los depósitos de cuenta corriente se contraen, lo que llamamos dinero bancario. La oferta monetaria se contrae y se crean las condiciones para que los agentes económicos compren menos y sea posible lograr el control de la inflación a expensas de algo muy costoso que es la contracción económica, ¿verdad? Y bueno, enseguida les presento el listado de los tres instrumentos. El primer instrumento, operaciones de mercado abierto, ya se ha visto, lo discutimos en el video anterior. Y ahora lo que tenemos que hacer es hablar sobre el segundo instrumento y el tercero. El segundo es sobre la acción de modificar intencionalmente por parte del Banco Central, modificar la fracción de reserva. Y el tercero se llama la política de la tasa de descuento. Con respecto al segundo, de hecho, no es la primera vez que hablamos de la modificación de la fracción de reserva. En uno de los videos anteriores se estuvo viendo qué pasaba en el proceso de la creación del dinero cuando modificabas la fracción de reserva. Hay ciertos elementos que ustedes ya tienen con los cuales van a entender la lógica
de este segundo instrumento de política monetaria. Básicamente las ideas son las siguientes, ¿verdad? Supón que tú tienes una fracción de reserva de 0.10, es decir, 10 centavos de cada dólar o cada peso que se deposite. Tú sabes que al ser depositado un dólar o un peso, ese dólar o ese peso no se guarda, solamente una porción, en el ejemplo 10 centavos, pasará hacia reserva. Y el resto se mueve, ¿verdad? Pasando de manos en ese flujo circular entre la banca comercial y el público. Proceso que ya ha sido descrito y explicado suficientemente. El efecto es que ese primer peso o ese peso o dólar depositado genera otros depósitos de manera multiplicada. Para la fracción de reserva de 0.10, ¿verdad? La teoría simple nos dice que el multiplicador es de 10, es decir, si la fracción de reserva vale 0.10, por cada peso o dólar depositado se formarán depósitos de 10 pesos o 10 dólares, ¿verdad? Pero también estuvimos hablando en algún momento de que si la fracción de reserva se convierte en 0.05, lo que equivale a decir pasar a reserva solamente 5 centavos, quiere decir entonces que ese dólar depositado o ese peso depositado va a tener más oportunidad de estar moviéndose en ese flujo circular entre la banca comercial y el público. Y eso quiere decir que se va a formar mayor cantidad de depósitos. En este ejemplo, para la fracción de reserva de 0.05, el multiplicador bancario es de 20. Esto corresponde con la teoría que ya hemos estado discutiendo. En otras palabras, si la fracción de reserva, en lugar de ser 0.10, es 0.05, o sea, si se disminuye, el dinero al estar dando vueltas en este flujo circular tiene cortes hacia reserva cada vez más bien más pequeños con respecto al corte inicial de 0.10. Esto le permite dar mayor cantidad de vueltas y por eso cada dólar depositado o cada peso depositado genera 20 dólares o 20 pesos depositados. El Banco Central, como se puede dar cuenta, tiene el poder para modificar esta fracción de reserva. Lo hace escasamente porque este instrumento tiene demasiado poder. Cambiar la fracción de reserva de 0.10 a 0.05 hace que la expansión de los depósitos de cuenta corriente sea muy grande. Por lo tanto, este tipo de instrumento se utiliza escasamente. ¿Qué ocurre si la fracción de reserva, en lugar de pasar de 0.10 a 0.05, pasa de 0.10 a 0.20? Es decir, si los cortes hacia reserva de cada dólar o cada peso depositado, en lugar de ser 10 centavos, son 20 centavos, es obvio que los cortes hacia reserva en este tercer caso serán más grandes. Cada peso o cada dólar depositado va a dar vueltas en el flujo circular, pero dará menos vueltas, lo que significa que cada peso o cada dólar generará menos cantidad de pesos en esa multiplicación de depósitos o menos cantidad de dólares depositados. En este ejemplo del 0.20 como fracción de reserva, el multiplicador bancario es simplemente 5. Obviamente, si el Banco Central llega a tomar una decisión de esta naturaleza, es porque quiere que se dé una contracción de los depósitos de cuenta corriente y quiere contraer la oferta monetaria. Enseguida le voy a compartir algunas tablas de la generación del dinero correspondientes a las fracciones de reserva que le he mencionado. Las tocaremos muy brevemente, no nos llevaremos mucho tiempo. Son de alguna manera tablas que ya se han presentado en alguna parte de los videos anteriores, ¿verdad? Estamos hablando entonces de cómo el Banco Central intencionalmente puede modificar la fracción legal de reserva, ¿verdad? Y básicamente lo que hemos dicho en los minutos anteriores es que el Banco Central podría bajar o disminuir la fracción de reserva. También la podría aumentar. Si disminuye la fracción de reserva, lo que va a hacer es que los cortes sean menores, el dinero da más vueltas, los depósitos de cuenta corriente tenderían a crecer. Si en lugar de disminuir la fracción de reserva la aumenta, eso significa que los cortes hacia reserva son más grandes, el dinero da menos vueltas, los depósitos de cuenta corriente tenderían a contraerse. Es una lógica relativamente simple. Mire, observe los datos. Este es para un ejemplo. ¿Podrá usted detectar para qué fracción de reserva corresponden estos datos? Si usted observa, se depositan 1000, pero en la parte inferior, en color amarillo, se encuentra la cantidad de depósitos totales que se han formado al moverse el dinero
entre la banca y el público, 10,000. Por lo tanto, el multiplicador bancario en este ejemplo es de 10. Eso solamente puede ocurrir si la fracción de reserva es el 0.10, ¿verdad? Observemos la siguiente. ¿Se da cuenta? Si usted observa, seguimos hablando de los 1,000, pero se forman por cada peso 20. Por los 1,000 depositados, 20,000. ¿Cómo es posible eso? La nueva fracción de reserva es menor. El dinero da más vueltas entre el público y la banca comercial, ¿verdad? La fracción de reserva en este ejercicio que se muestra aquí es solamente 5 centésimas de cada peso, 5 centavos de cada peso, ¿verdad? Por lo tanto, si se pasa de 10 centavos a 5 centavos, cada peso depositado, cada dólar depositado, se multiplica mucho más, ¿verdad? Este tipo de cambio, si se pasa de 0.10 a 0.05, lo que ocasionaría sería una expansión de los depósitos de cuenta corriente, es decir, un aumento de la oferta monetaria, ¿verdad? Y aquí tenemos el otro caso, donde en lugar de disminuir la fracción de reserva pasa de 0.10, digamos, a 0.20. ¿Eso qué quiere decir? Los cortes hacia reserva en este proceso del flujo circular del dinero entre la banca y el público, los cortes hacia reserva son mayores. El dinero involucrado tiene menos oportunidad de dar vueltas. Por lo tanto, de cada peso o dólar depositado solamente se forman 5 unidades como depósitos, ¿verdad? Es decir, de los 1,000 depositados se forman depósitos con valor de 5,000. Si se aplicase una medida de esta naturaleza, ¿verdad? Aumentar la fracción de reserva, lo que se generaría sería una contracción bastante considerable de los depósitos de cuenta corriente, es decir, del agregado monetario M1. Como se puede dar cuenta, el fundamento teórico es simple de entender porque usted ya tiene las ideas del proceso de la creación de dinero que se estudiaron en detalle en uno de los videos anteriores. Son ideas relativamente sencillas. ¿De qué estamos hablando? El segundo instrumento, que consiste en modificar intencionalmente por parte del Banco Central, modificar la fracción de reserva. Esta modificación de la fracción de reserva intencionalmente se hace extrañamente. ¿Por qué? Demasiado cambio en los depósitos de cuenta corriente, mucha fuerza, mucha potencia. Bueno, ya se lo dije por ahí en alguna parte. Es equivalente tal vez a decir que clavas una tachuela utilizando un mazo. Esa es la razón de la poca frecuencia por la que se le utiliza, ¿verdad? Y bueno, aquí se presentan las dos secuencias que usted ha encontrado desde hace mucho tiempo, ¿no? La primera relacionada con la política monetaria expansiva o blanda, que pretende crecimiento económico, pretende una expansión de la oferta monetaria, y la segunda que pretende una contracción. Solamente le pregunto, para la primera, ¿qué tiene que hacer desde el punto de vista de la fracción de reserva? ¿Qué se requiere que el Banco Central haga para que la oferta monetaria, el agregado monetario M1 crezca? Obviamente, según se ha explicado, ¿verdad? Contraer, disminuir la fracción de reserva, de tal manera que los cortes hacia reservas sean menores, el dinero dé más vueltas, ¿verdad? Y los depósitos formados por cada peso o cada dólar aumenten, ¿verdad? Esta sería la manera como se podría lograr el aumento de la oferta monetaria a través de una disminución de la fracción de reserva. Por el contrario, si el Banco Central, en lugar de disminuir la fracción de reserva, aumenta la fracción de reserva, eso significa que los cortes hacia reservas son mayores. El dinero dará menos vueltas. Indudablemente que lo que se va a lograr es una contracción de los depósitos de cuenta corriente, lo que llamamos dinero bancario. Es decir, se va a lograr una contracción del agregado monetario M1 con los efectos que nosotros ya sabemos y que están contenidos en los símbolos y flechas de la parte inferior, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que corresponde con el segundo instrumento. Y vamos a hablar ahora de la política de la tasa de descuento. Fíjese que en la política de la tasa de descuento, el banco sigue utilizando su poder. Estamos hablando del Banco Central. El Banco Central puede inducir depósitos, pero en este caso no lo va a hacer a través de operaciones de mercado abierto. Es decir, no lo va a hacer a través
de compra-venta de bonos, sino es a través de otro mecanismo. El Banco Central puede hacer depósitos en los bancos comerciales como créditos del Banco Central a los bancos comerciales. Entonces los bancos comerciales pueden recibir depósitos si están de acuerdo en recibir préstamos por parte del Banco Central. ¿Cómo hace el Banco Central para que llegue más dinero a los bancos comerciales por este concepto? Pues a los gerentes de los bancos comerciales no se les puede presionar para que de alguna manera acepten los créditos, pero el Banco Central sabe que si las tasas de interés a los créditos que él otorga a los bancos comerciales, si las tasas de interés que aplica a esos créditos disminuyen, los gerentes les parecerá más interesante y de alguna manera aceptarán créditos mayores por parte del Banco Central. Es decir, tendrán depósitos relacionados con esos préstamos y ellos podrán utilizar ese dinero para que el dinero se mueva. Cuando el Banco Central está de alguna manera controlando esa cantidad de dinero que fluye hacia los bancos comerciales, este Banco Central está de alguna manera aplicando lo que llamamos la política de la tasa de descuento. ¿Cómo hará el Banco Central para que en el siguiente trimestre haya menos dinero, dado que él pretende contraer la oferta monetaria? ¿Qué tendría que hacer desde el punto de vista de este mecanismo? Los créditos de este trimestre deben de asociarse con una tasa más alta. A los gerentes les parecerá menos interesante y decidirán tener menos créditos. Esta es la manera como el Banco Central, desde el punto de vista de este mecanismo, va a lograr que haya menos dinero en los bancos comerciales y de esa manera va a contribuir de alguna forma a que la oferta monetaria tenga una contracción. Para lograr un aumento en la oferta monetaria, tendría que manejar la tasa de interés en sentido contrario. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Estamos hablando entonces de el tercer mecanismo o instrumento que posee el Banco Central para influir en la oferta monetaria. Este es un texto que le sugiero que usted tenga el video para que lo lea y vea la coherencia de lo que hemos estado diciendo con respecto a lo que está escrito. Finalmente aparece en este video número 6 lo que siempre se le ha parecido, pero quiero preguntarle algo más. Dígame, para cada uno de los dos casos, ya sea para política monetaria expansiva o para política monetaria contractiva, cuáles son los instrumentos y cómo se tienen que aplicar por el Banco Central y si puede agregue un poco de la lógica que fundamenta eso que usted propone. A ver, en la primera se está aplicando una política monetaria expansiva o blanda. Se pretende aumentar la oferta monetaria, ¿verdad? ¿Cómo lo logra desde el punto de vista de las operaciones de mercado abierto? Piense un poco. El Banco Central tiene que lograr la inducción de depósitos, transferencia de dinero desde el Banco Central hacia los clientes. Los clientes deben de entregar a cambio bonos que poseen. Es decir, el Banco Central se está dedicando a comprar bonos. De esa manera se inducen depósitos y se genera el efecto deseado. Eso sería desde el punto de vista de las operaciones de mercado abierto, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si pensamos en lo mismo, en la expansión de la oferta monetaria, desde el punto de vista de la fracción de reserva, que eso está asociado con el segundo instrumento? Bueno, seguramente usted recuerda la lógica de lo que acabamos de describir hace unos minutos. El Banco Central lo que tendría que hacer es disminuir la fracción de reserva para que el dinero dé más vueltas y cada peso genere más depósitos, es decir, mayor cantidad de dinero bancario. Eso será lo que sería. Ya hemos comentado que este tipo de instrumento y la forma como se aplique es bastante poco frecuente, ¿verdad? ¿Y cómo lograría usted el aumento de la oferta monetaria? Es decir, que esta política monetaria expansiva se lleve a cabo a través de la política de la tasa de descuento, es decir, a través de los créditos que otorga el Banco Central a la banca comercial. ¿Cómo lo lograría? Obviamente a los gerentes les debe parecer más atractivo. Eso solamente va a ocurrir si las tasas de interés asociadas a los créditos que van a recibir los bancos comerciales, si esas tasas de interés se ven disminuidas. Muy bien, le dejo de tarea que usted razone para el segundo tipo de política monetaria, que es la política monetaria contractiva. Razone de manera similar.
Hemos terminado el video número 6. Espero que lo haya comprendido y que le sea útil. Me da gusto saludarle